Ok. No, es que estamos hablando de profecía, sueños y visiones y gracias a Dios no solo estamos hablando de ellos, sino hay varios, me han contado varios que han tenido sueños, visiones, etc. No podemos pasar todos y algunos inclusive son más específicos para los que lo tuvieron y sus familias, pero el viernes en la sala, Susi tuvo una visión y me gustaría que lo escucharan. ¿Sí? Dios les bendiga, buenas tardes. El viernes mientras estábamos en la oración, Dios me dio una visión y lo que yo veía eran diferentes tiempos. El primer tiempo que Dios me mostró fue una novia con un vestido muy reluciente, brillaba mucho y se subía en una lancha y empezaba a remar y empezaba a remar y a remar y a remar y se metía a lo profundo, pero era de noche y estaba todo oscuro y solamente la novia era la que brillaba entre la oscuridad, pero entre ella más remaba, entre más entraba al mar, podía yo ver como una sombra negra, aparte de que ya estaba de noche y no se veía nada, todavía veía una sombra más negra y esta sombra empezaba a rodear a la lancha y ahí estaba la novia y en eso era tanto lo que la rodeaba que la volteaba, echaba afuera a la novia, la metía hacia el mar, pero la misma novia se levantaba y volvía otra vez a entrar a la lancha y seguía remando ella, seguía remando más profundo. En eso, cuando ella iba remando más profundo, ella agarraba una lamparita y empezaba a alumbrar hacia lo más profundo y yo veía cómo esa lamparita no era suficiente para alumbrar, mas sin embargo podía yo observar cómo había unas personas levantando la mano pidiendo ayuda y como no podía ella, la novia no podía vislumbrar bien a las personas que estaban allá, las mismas personas se acercaban, empezaban a nadar y yo veía cómo la novia iba subiendo a las personas a la lancha, pero la lancha no era suficiente para subir a todas esas personas que estaban ahí. Esa fue la primera imagen que Dios me dio. De ahí vi a esta misma novia ya en tierra, vestida igual de blanco, e iba caminando como buscando a alguien. No podía yo entender bien a quién era a la persona que buscaba, pero mientras ella caminaba y seguía buscando, yo veía como atrás de ella venían otras personas y la empezaban a golpear, la empezaban a azotar, al grado que yo veía cómo esta persona se caía al piso, la novia se caía al piso, y era tanto lo que la estaban golpeando que en un momento yo vi como esta persona alzó su rostro y ya no era una mujer, era un hombre. Su imagen era un hombre y yo veía cómo estaba golpeado. En eso, a mí esa parte me dio mucha tristeza, ya no se lo expliqué ese día al pastor, ese día me dio mucha tristeza al ver esto y de ahí me lleva a otra imagen, a donde veo una fogata grande y veo a las personas que fueron rescatadas en el mar, las veo alrededor de la fogata. Y entre más se juntaban estas personas, la fogata más grande se hacía. Y era una fogata grandísima que podía alumbrar a los que estaban ahí. Esas fueron las visiones que pude yo tener el viernes en la oración. Ahora, una visión es media profecía, en el sentido, si no entendemos la imagen que se da, pues quedan una imagen, decimos, oye, qué curioso, llama la atención. En varias ocasiones
Dios habla a la mitad, a medias. Por ejemplo, un sueño es media profecía, una visión es media profecía, una lengua que es para ser hablado es media profecía. Y cuando empezamos a entender lo que dice, ahora se vuelve una palabra de Dios. A veces nos llega la profecía en forma de voz y es directamente entendible, ¿sí? Y vemos ambas cosas en la Biblia. Si lees los profetas, vas a ver que vi tal cosa, ¿no? Y apareció, y la palabra del Señor vino a mí y dijo, y viene una interpretación, ¿no? Así como viste tal, así tal cosa, ¿no? Entonces, Dios habla tanto en imágenes como en palabras. Ahora, el viernes que llegó esa visión, al mismo tiempo cuando oramos, yo sentí orar un pasaje de Hechos, que es cuando habían llevado a Pedro y Juan al concilio, y donde los golpean y luego van con los suyos y dicen, Dios mira sus amenazas y extiende tu mano con señales y sanidades y milagros y da a tus siervos que hablen con denuedo, ¿no? Entonces, en la visión vemos una novia en una lancha. ¿Quién es la novia en una lancha? La iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque leemos la Biblia y sabemos que la novia, sí, es la iglesia es la novia de Cristo. A veces estar en el mar habla de estar en el mundo y hay varios pasajes en la Biblia donde están en el mar y están siendo azotados por las olas, igual que en la vida a veces estamos siendo azotados por la vida, a veces por cosas naturales que pasan a todos, como la oscuridad, que es normal, y a veces una oscuridad, a veces son cosas espirituales porque hay un enemigo que está en contra de Dios y está contra nosotros si seguimos a Dios. Sin embargo, la novia, aunque se cae del barco, no se hunde, sino vuelve a regresar. Y no solamente vuelve a regresar, que vuelve a lograr salvar a gente, logra subir a gente del barco. Pero hay dos cosas. La luz es demasiado pequeña y la lancha es demasiado pequeña. Luego, algo similar se repite en tierra, pero de repente la novia ya no es la novia, se vuelve y tiene un aspecto de hombre. ¿Qué significa? ¿Quién es el hombre? Pues Jesús mismo, ¿no? Que cuando la iglesia está siendo golpeado, Dios lo toma personal. Y finalmente la fogata. Ahora, algo de interesante sucedía con la fogata y ahí quería llegar. Cuando entre más se unía la gente, ¿qué sucedía con la fogata? Más se encendía, ¿no? Y es importante porque estamos en un tiempo donde la iglesia necesita brillar más. La iglesia necesita tener más luz. La iglesia necesita tener más poder. Cada día la resistencia en la sociedad, las cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de los principios de Dios, cada día son más fuertes y más audibles y saturan más la sociedad. Y por eso es necesario que aumenta el fuego, que aumenta la luz. Y me gustaría hablar un poco de eso. Estamos siguiendo algo de lo que hemos hablado por varios domingos, pero el día de Pentecostés,
habla de que todos estaban reunidos, estaban en un solo sentir, y el sentir que estaban era esperar la promesa del Padre. Jesús les había dicho, ustedes serán bautizados en el Espíritu, serán sumergidos en el Espíritu dentro de no pocos días, no muchos días. Jesús les había dicho que iban a recibir poder. ¿Poder para qué? Para testificar. Poder para hacer luz. Y eso iba a pasar dentro de no muchos días. Entonces, estaban orando por algo y no sabían exactamente qué era. Era algo que no habían visto antes. Bueno, conocían pasajes del Antiguo Testamento donde de vez en cuando el Espíritu Santo se había bajado, pero no sabían cómo se vería lo que iba a pasar. Recordaban pasajes como el pasaje en Joel donde Dios dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Conocían esos pasajes, sin embargo, nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero creían a Jesús. Y por eso durante 10 días después que Jesús había dejado de manifestarse como resucitado a sus discípulos, lo pueden leer en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, se ponen a orar. Están por un tiempo unidos orando, a lo mejor de vez en cuando uno va a su casa, un tiempo duerme en su casa, vuelve, pero continuamente estaban en el aposento y estaban orando. Y de repente, pues llega el sonido del cielo. Y dice la Biblia que se junta, ahí se llena un viento recio, llena la casa y de repente llegan lenguas como que, como de fuego. Llega como llamas de fuego y llega sobre ellos. Y empiezan a ser llenos del Espíritu Santo y comienzan a ¿qué? Comienzan a hablar lo que Dios les da que hablan. Ahora, a veces el fuego llega del cielo. A veces en lo natural hay un relámpago que causa un incendio o algo así. Y a veces también en lo espiritual, Dios se mueve sobrenaturalmente y de repente es como que pega un rayo, como que cae fuego en algún lugar y es muy soberano. Y es algo de Dios que deseamos que sucede. Sin embargo, hay también otro lado del fuego. Si leemos en Levítico capítulo 6. En Levítico capítulo 6 nos habla del tabernáculo. El tabernáculo era el antecedente móvil de lo que volvió a ser el templo. ¿Okay? Era el lugar de la morada de la casa de Dios. Ahora, las cosas del Antiguo Testamento, escuchamos hoy en la mañana, es la sombra de los bienes venideros. Es decir, nos da una idea de lo que Dios iba a hacer, pero si tú veías el templo del Antiguo Testamento, Dios diría, no, ese nada más es la maqueta, ¿ok? Es como el modelo del arquitecto que hacen de diferentes cosas, unicel y cosas así pintado, y te muestra, te da una idea de lo que es y de lo que va a pasar en el edificio, pero no es la cosa real. Todavía falta el edificio real. Es igual con el tabernáculo o el templo. Pablo en el Nuevo Testamento 2 veces a los Corintios dice, no saben que sus cuerpos
es un templo para el Espíritu Santo. Es decir, yo como individuo, yo soy un templo del Espíritu Santo. Y en otro lugar en Corintios dice, no saben que ustedes, plural, son un templo del Espíritu Santo. Es decir, yo como individuo soy un templo del Espíritu Santo y nosotros juntos formamos el templo. A veces hay cristianos que les gusta decir, vamos al templo. Okay, sabemos a lo que se refieren, pero no es correcto. Es el templo va al edificio del templo, porque Dios no habita en templos hechos de manos, sino que habita en templos hechos de piedras vivas que somos nosotros. Sin embargo, en el tabernáculo y en el templo y en el orden que Dios pone en el Antiguo Testamento, yo puedo ver principios y puedo ver cómo Dios quiere que funcione en el templo. En el templo, en el lugar santísimo, tenemos la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento era el arca del pacto. Pero afuera tenemos el candelabro y tenemos la mesa de los panes, ¿ok? En el lugar santo. Y si leemos en Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6 dice en el versículo 12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y hay instrucciones de eso, como el sacerdote debería mantener el fuego en el altar, debería mantener el candelabro, ¿ok? Debería mantener la mesa de los panes y poner pan cada mañana y debería poner incienso en el altar. Ahora, todas esas cosas son simbólicos, ¿no? Y nos habla de cosas que nosotros debemos hacer. Porque en 1 de Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó por las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Ok? Pedro está hablando y él está tomando pasajes originalmente dicho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue adquirido por Dios, sacado como esclavo de la esclavitud en Egipto y sacado fuera. Y comenzaron a ser llamados el pueblo redimido de Dios. Pero después que habían sido sacados, Dios los llevó a Sinaí. Y Dios empezó a revelarse al pueblo y decía, quiero que haya un lugar para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Quiero que haya un templo y ustedes son un real sacerdocio. ¿Qué es un real sacerdocio? Un sacerdote es aquel que tiene acceso ¿a quién? A Dios. Y alguien del corte real es quien tiene acceso ¿a quién? Al rey. Entonces, como real sacerdocio, ¿qué significa? Significa que nosotros, que no éramos un pueblo, está tomando eso del libro de Oseas. Nosotros no éramos un pueblo, somos de muchos pueblos diferentes,
pero ahora somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. No habíamos hallado misericordia, no éramos parte del pueblo del pacto, pero ahora hemos hallado misericordia. Y Dios nos pone como parte de los sacerdotes, ¿ok? Es decir, yo puedo ver qué hacían los sacerdotes y yo puedo decir, en alguna manera, esa es responsabilidad mía. ¿Para qué? Para nosotros ahora vamos a anunciar sus virtudes, contar de la grandeza de Dios. Pero los sacerdotes, ¿qué deberían hacer? Deberían primeramente poner fuego, ¿dónde? En el altar. Y después deberían poner el holocausto, ¿ok? Hay dos tipos de holocausto o sacrificios en el Antiguo Testamento. Una parte de los sacrificios simboliza lo que Jesús hizo por mí, ¿ok? Jesús se entregó a sí mismo por mí y yo debo asegurarme que yo a menudo me acuerdo de lo que Jesús hizo por mí, que yo veo a Jesús en la cruz, que no olvido el centro del Evangelio, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Entonces, necesito asegurarme que a diario visito el altar. Uno, veo cómo Jesús se entregó por mí y me compró libre de la esclavitud. Y en respuesta, como dice Romanos capítulo 12, yo me entrego como un sacrificio vivo. Yo me pongo voluntariamente en el altar y digo, Dios, yo estoy dispuesto a ser consumido en lo que es tu voluntad para mi vida. ¿Sí? Yo me presento, tú moriste por mí y ahora por eso yo me presento, ¿para qué? Para vivir por ti. Después tenemos si entramos, ahora estamos en el lugar, bueno, primero está el lavacro. El lavacro es el lugar donde lavaban sus manos y sus pies y que era hecho de espejos. Ahora que puedo ver en el lavacro, pues al doblarme veo mi propia imagen. Y si veo algo en mí que no está como Jesús, si veo algo de suciedad que hago, pues pido que Jesús me lava los pies, me limpio. Ya hice el baño grande, el bautismo, pero cada día pues pido que Jesús me lave los pies. Vivo una vida donde si caigo en alguna cosa, lo confieso delante de Jesús y me aparto de mis pecados. Después entro en el lugar santo, pues tenemos las tres cosas. Tenemos el candelabro. Para un candelabro sigue quemando. ¿Qué necesita? Aceite. Luego hay un altar de incienso. Incienso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, habla de que el incienso que sube son las oraciones de los santos, ¿sí? Y finalmente hay un pan. Hay una mesa con panes. Pan en la Biblia, ¿qué es? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿de qué habla? Habla de que los sacerdotes tenían una rutina y esa rutina mantenía el fuego encendido tanto en el altar como en el candelabro como en el altar de incienso. Tenían una rutina que siempre había holocaustos, siempre había un sacrificio, siempre había luz, siempre había incienso y siempre había pan, ¿ok?
siempre estaba la presencia de Dios, siempre estaba la palabra de Dios. Esa es la tarea que ahora me ha sido dado a mí. Pero ya no es algo físico, ya no voy a encender alguna lámpara de aceite, ya no voy a hacer pan, sino yo debo asegurarme de que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios sigue activo en mi vida, que mi templo siga su función. ¿Cuál es la función del templo? Que yo puedo acercarme a Dios y que otros pueden acercarse a Dios a través de mi vida. La vez pasada leímos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, donde habla de que no apagan el fuego del Espíritu, ¿ok? No apagan el fuego del Espíritu. Ahora, hay como dos maneras de apagar un fuego. Bueno, hay varios, pero dos de ellos es, uno, ya no le des más combustible. Si le quitas el combustible a un fuego, solito se apaga, ¿sí? O si tomas el fuego y se tapa, ¿qué sucede? También se apaga. Y en los dos lados está en Tesalonicenses. Antes de 1 Tesalonicenses 5:19, habla de que esté siempre gozosos, ora sin cesar, da gracias en todo. ¿Qué significa eso? En cualquier circunstancia que vives, esté en comunión con Dios. ¿Sí? No dice, da gracias por las cosas malas, sino dice, da gracias en las cosas malas, porque eso hace que en medio de los problemas, tu mirada está puesto en Dios. Ahora, hay dos pasajes que quiero que veamos en conexión a eso. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice, no se embriagan con vino en el cual hay disolución. ¿Ok? No se embriagan con vino porque haces que pierdes tu buen juicio, hace que haces tonterías, que despiertas al lado de no sé quién con un tatuaje que dice no sé qué y estás, ¿qué pasó ayer? ¿No? Y toda una escala de menores, pero lleva a cosas malas, ¿no? Pero Efesios 5 no para con una prohibición, ¿no? Con algo que dices no hagas eso, sino hace un contraste, dice, en lugar de hacer eso, sed lleno del Espíritu, ¿ok? Porque ser lleno del Espíritu se compara con el vino, pero es contrario, ¿ok? Hay cosas que son iguales y hay cosas que son contrarios, ¿sí? El que se embriaga con vino se pone temporalmente feliz, aunque lo cobra con miseria y cruda y cosas. Después es un gozo temporal y es un gozo artificial, ¿no? Donde el que se llena de Dios se llena de gozo, y gozo que no causa cruda y miseria después. El que se embriaga de vino, el tímido, ¿qué empieza a hacer? Empieza a cantar y contar chistes y quién sabe qué. Ahora, el que se llena de Dios, que pierde el temor al hombre, ¿sí? Uno es algo que causa disolución y tonterías. El otro es algo que me causa hacer cosas que al mundo puede parecer locuras, pero que llevan mucho fruto en Dios. Entonces, vemos cómo son, por un lado, similares, pero por otro lado, contrarios. Pero lo que Pablo dice es, llénate, así como antes te llenabas de vino, llénate del Espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace? Si vemos en el versículo 19, dice,
hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas esas palabras o todas esas acciones tienen que ver con la boca, ¿ok? ¿Cómo te llenas del Espíritu? Lo que tenemos aquí en el 19 y 20, uno son los síntomas de alguien que está lleno del Espíritu. ¿Cómo podemos saber de lo que alguien está lleno? De lo que habla la boca. Hay gente que son llenos de fútbol, hay gente que son llenos de avaricia, hay gente que son llenos de lujuria, hay gente que son llenos de qué sé yo, pero de lo que alguien está lleno, déjale hablar y solito te va a revelar de lo que está lleno. Pero lo que la Biblia nos dice es que alguien que está lleno de Dios va a abundar con qué palabras de Dios. Ahora, no es algo como que una respuesta ensayado o algo así, que tengo ciertas frases y cosas que repito, sino es que espontáneamente hablo de lo que estoy lleno, hablo de Dios, ¿ok? Pero no solamente es la síntoma, sino también es la causa. ¿Cómo llego a ser lleno del Espíritu de Dios? En la misma manera. ¿Qué sucede cuando alabamos a Dios? ¿Qué sucede cuando dirigimos nuestra atención, nuestro corazón a Él? Empezamos a llenarnos. Y es tanto la causa como el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Habla de alguien que está alabando a Dios y de repente empieza a rebosar su boca. No sé si les ha pasado que un día están alabando a Dios y de repente empieza a fluir una alabanza espontánea, que es como si alguien abrió una llave y lo que antes a lo mejor cantabas y a lo mejor ni tenías ganas, pero bueno, el de la alabanza digo, póngase de pie, ay, aquí estoy. Y de repente conecta con algo y empieza a fluir el Espíritu. ¿Qué sucedió? Por dirigir tu atención a Dios, aunque semi obligado casi, empezaste a llenarte del Espíritu. Y llegó un momento donde de lo que estabas lleno comenzó a ¿qué? A rebosar. Ahora, en Colosenses capítulo 13, versículo 16. Colosenses y Efesios son muy parecidos. Probablemente fue escrito en el mismo periodo. O sea, Pablo escribió una carta a los colosenses y después escribió una carta probablemente circular, o sea, no una iglesia en específico, pero con el tiempo agarró el nombre de Efesios. Pero ahí dice, y fíjense de lo similar que es, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones, mismo lenguaje, al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Dice que la palabra de Dios abunde entre ustedes. En Efesios, ¿qué dice? Que sean llenos del Espíritu. Y en Colosenses, ¿qué dice? Sean llenos de la palabra. ¿Ok? Pero, ¿qué son las síntomas? Las síntomas son parecidas. Una alabanza basados en la palabra de Dios. Ahora, en Colosenses habla de ser lleno de la palabra, en Efesios habla de ser lleno del Espíritu y necesitamos ambas cosas, ¿ok?
Hay gente que creen que son muy llenos por el Espíritu, pero disculpa, únicamente son raros. ¿Por qué? Porque hacen cosas supuestamente espirituales, pero no está dirigido por la palabra de Dios. Y hay gente que supuestamente son llenos de la palabra, pero es algo seco y es algo estéril, es una letra que mata. Cuando da vida, cuando es sano, cuando es bueno, es cuando tengo tanto la palabra como el Espíritu. Porque en ninguna manera están en competencia, sino que la palabra te lleva a buscar al Espíritu y el Espíritu te lleva a buscar la palabra. Y juntos dan vida. La palabra es como la semilla y el Espíritu es como el agua y crece una planta que es viva. Y yo debo tener tanto el candelabro de la presencia del aceite y debo tener también que los panes de la palabra. Y debo tener el incienso que es la adoración, la oración. Pero es algo que yo debo mantener vivo. Ahora en Tesalonicenses dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Probablemente ahí el sentido principal es que no menosprecias las impresiones del Espíritu que ya está sucediendo entre ustedes. Por eso a veces pasamos visiones y escuchamos y animamos, oye, si Dios te habló algo, dilo, porque si no apagas la llama y nunca crecerá. Pero por otro lado, no permites que se apagará tu llama. ¿Y cómo se apagará tu llama? A veces se apagará porque no lo alimento. ¿Sí? Es decir que la única palabra que necesito es el domingo y el miércoles que puse media prédica en los trastes o algo así. Ese no es suficiente para mantener mi lámpara encendida. Necesito que continuamente llenarme de la palabra. ¿Y cómo lo hago? En el tiempo de la Biblia no tenían Biblia. Suena raro, pero en el tiempo de la Biblia no tenían Biblia. Bueno, sí tenían la mitad de la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero como era algo copiado a mano, eran cosas muy caras que la gente no tenía acceso. Pero ¿cómo tenían la palabra? Por eso dice, cantando entre ustedes con qué cantos, himnos, cánticos espirituales, porque tomaban pedazos de qué, de la Biblia, de la palabra, y le ponían en canciones y le agregaban música, rima, porque así lo puedo recordar. Mañana, ¿cuántas van a recordar su prédica? Ninguno, ¿no? Pero ¿cuántos saben algunas de las canciones que hemos cantado de memoria? Sí lo saben. ¿Por qué? Porque tiene ritmo, tiene rima, etc. Mejor me dedico a escribir canciones, creo, porque así lo van a recordar, ¿no? Pero por eso dice, canta, habla entre ustedes con cánticos espirituales, porque así tenían la palabra. Pero sean la forma que sea, es necesario que continuamente me lleno de la palabra de Dios y continuamente me lleno del Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu Santo funcionan un poco como una máquina de vapor. ¿Cómo funciona una máquina de vapor? Tenemos un tanque de agua cerrada y abajo del tanque ponemos fuego. Y cuando el fuego llega a cierto nivel, ¿qué pasa con el agua? Hierve y el vapor comienza a impulsar lo que sea a lo que está conectado la máquina de vapor. Con los dones del Espíritu es igual.
para que de alguna manera llegan a fluir los dones, necesitamos el vapor del Espíritu o el fuego del Espíritu. Y ese se manifiestan diferentes dones. ¿Okay? Algunos cuando el Espíritu Santo está activo en su vida, empiezan a tener sueños de Dios. Otros cuando el Espíritu está activo en su vida, empiezan a tener palabras proféticas. Otros empiezan a sentir orar por enfermos y ven sanidades. Hay diferentes tipos de dones. Otros se llenan del Espíritu y comienzan a tener ideas y los llevan a cabo. Todos son diferentes dones, pero todo es el resultado de una abundancia o que rebosa el poder del Espíritu Santo dentro de uno. Pero eso cuando sucede cuando continuamente alimento el fuego del Espíritu en mi vida. Es decir, que establezco rutinas de que voy a asegurarme que estoy en la palabra de Dios el día de hoy. Voy a asegurarme que tengo tiempo con Dios el día de hoy. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que soy lleno del Espíritu. Y va a causar que comienzo en cierto sentido a embriagarme con Dios o perderme en Dios. Que así como una persona alcoholizada, ya es menos y menos la persona quien actúa, sino el alcohol en la persona. Igual, cuando yo me pierdo en Dios, es que Dios empieza a actuar en mí. No que Dios me va quitando y termino siendo un transparente que mi personalidad ya no existe, sino que Dios realmente vivifica mi verdadera personalidad y empiezo a hacer cosas que no hacía o hacer cosas en un nivel que antes no lo podía hacer. Pero es el poder del Espíritu en mí. Ahora, esas cosas, ¿cuándo sucede? Cuando mantenemos el fuego del Espíritu. Ahora, en la visión que escuchamos, al final, cuando se juntaban, ¿qué sucedía? Crecía el fuego. Y hay dos cosas. Si tú y yo cada vez comenzamos a cuidar más nuestro altar. Nos da gusto que hemos escuchado gente que se han acercado y han pedido ayuda. Oye, queremos hacer un tiempo con Dios, ¿cómo hacemos? Etcétera. Y queremos ayudar más con eso. Pero si como individuos o como familias cuidamos el altar juntos. Y cuando yo llego con fuego. ¿Qué sucede cuando fuego se une con fuego? Crece. La temperatura sube y la luz se ve más lejos. Yo he tenido un sentir y el sentir es que no es algo súper profético, es algo que cualquiera que tenga ojos y oídos puede percibir, es que vivimos en tiempos muy oscuros. Vivimos en tiempos donde muchas cosas azotan al mundo, azotan a la iglesia y necesitamos más luz. Necesitamos más fuego. Necesitamos que el barco sea más grande. Pero hay dos maneras. Uno, que Dios manda fuego. Y yo quisiera que Dios mandara fuego y mañana todos estamos chicharados por Dios. Simbólicamente, pero también a menudo sucede cuando apreciamos el fuego que ya tenemos. Aunque sea nada más una brasa con un puntito rojo. Y lo agarramos y empezamos a soplar
Empezamos a poner más leña, empezamos a poner más aceite, empezamos a juntar brasa con brasa y el fuego crece. Y al hacer eso, ¿qué va a suceder? Habrá luz. Y habrá luz de diferentes colores y en diferentes lugares porque Dios manifiesta su luz, su fuego. Yo creo que las lenguas que bajaban sobre cada uno de ellos no eran clones, no hablaban igual. ¿Sí? No hablaba Juan igual que Pedro y los otros que estaban ahí no hablaban igual. Pero lo que sí sucedió fue que todos fueron llenos del Espíritu y todos comenzaban a hablar un idioma diferente que diferentes personas podían escuchar. Y si nosotros cuidamos el fuego que tenemos, y no solamente lo cuidamos, sino en unidad del Espíritu, juntamos el fuego que tenemos, podemos ser llenos. Y si ya estás lleno, puedes ser más lleno. Y si ya estás rebosando, puedes rebosar más. Lo bueno es que con el Espíritu de Dios no hay sobredosis, no hay cruda, no hay cosas malas. Es la única, entre comillas, droga que no tiene ningún lado negativo. Es lo único que, eso sí, debo llenarme continuamente. Vamos a ponernos de pie. Jesús, gracias que mientras Henrik estaba predicando y hay hermanos que están escuchando la predicación vía internet y una de ellas es Annie, que ahorita está en casa por salud y nos escribió diciendo: durante la semana del ayuno yo podía ver personas acercándose a poner leños a una fogata y se sentaban alrededor y hacían crecer esta fogata. Jesús, gracias que tú resucitaste, tú ascendiste a la diestra del Padre y tú derramaste tu Espíritu y sigues derramando tu Espíritu. Pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros. Necesitamos más de ti, más fuego, más agua viva, más de lo que solo tú puedes dar. Pero también ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que ya nos has dado. Y no menospreciar el fuego del Espíritu, no dejar que se apague el fuego del Espíritu que ya nos has dado, sino soplar, poner leña, juntarnos con otros que están encendidos y encendernos más. Aviva el fuego en nosotros, aviva tu fuego entre nosotros y que podemos ser un fuego grande que se ve desde lejos, un faro que se ve desde lejos, para que muchos puedan ver tu luz y sean salvos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, hazme una casa de oración, Señor, hazme una casa
Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración. Fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Yo soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Yo soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Yo soy una casa de oración, Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración. El fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Yo soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Yo soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Yo soy una casa de oración, Dios, hazme una casa, casa de oración, de oración. Señor, hazme una casa, casa de oración, de oración. El fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Y soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Soy una casa de oración, Señor, dame una casa, casa de oración, de oración. Dile, Señor, soy una casa, Señor, soy una casa, casa de oración, de oración. Señor, Señor, soy una casa, casa de oración, de oración. Y el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará, el fuego en mi altar no se apagará. Soy una casa de oración, el fuego en mi altar no se apagará,
El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. Soy una casa de oración. De una casa de oración. Puedes tomar la mano de tu vecino y si estás ahí solito, ve y acércate con alguien. Y vamos a levantar nuestras manos y del Señor decirle: queremos unir nuestros leños y reconocer, Jesús, que no fuimos llamados a estar aislados como un leño solitario, sino ser parte de una gran fogata. Y nos unimos uno con otros, reconociendo que somos tu cuerpo, Jesús, y donde tú eres la cabeza. Y queremos como un solo cuerpo arder en el fuego de tu Espíritu Santo. Papá, en el nombre de Jesús, llévanos a la unidad del Espíritu, a romper con toda diferencia, con toda cosa que nos separa, no distancia uno del otro. Tú nos acercaste a ti, pero también al acercarnos a ti y ser transformados por tu tremenda naturaleza divina y santa, poder también estar unidos uno con el otro, porque tú planeaste que fuéramos uno solo contigo. Y somos tu iglesia y tu cuerpo, tus familias, pero siendo una gran familia, la familia del Dios vivo. Y te pedimos, Señor, que hoy nos unas y nos enlaces en tu fuego. Somos leños dispuestos a ser consumidos por tu gloria y por tu espíritu, por tus planes y tus propósitos, porque nos hiciste parte de algo más grande que nuestros propios sueños y nuestras propias vidas. Nos has unido a una vida perpetua contigo, pero también unos con los otros, siendo eternos, mi hermano con mi hermana, y nos has hecho parte de un mismo cuerpo, una sola fe, un solo Padre, un solo Señor Jesucristo. Señor, reconocemos que no nacimos para estar aislados, pero sino para ser parte del gran diseño divino. Y en el nombre de Jesús nos ofrecemos como leños en medio de tu fuego y derramando tu aceite que aviva este gran fuego para alumbrar en medio de un mundo de oscuridad. Papá, en el nombre de Cristo Jesús, sella esta unidad y que se rompa toda diferencia y todo pleito y toda separación en el nombre de Jesús, porque tú nos has hecho embajadores de paz para ser unidos y no separados, cercanos y no distantes, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu fuego consume toda diferencia y que nos una la fe en Jesucristo. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Todos estamos de acuerdo y nos sometemos a ti, Señor. Derrama el fuego en esta casa y que el altar crezca, el fuego en el altar no se apague, sino crezca. Seamos en el nombre de Jesús casa de oración. En el nombre de Jesús oramos y sellamos. Amén. Casa de oración. Vamos a cerrar con esas palabras. Señor, vamos a sellar esas palabras cantando juntos. Estamos terminando con estas palabras poderosas. Casa de oración. Hazme una casa de oración, de oración.
Somos su casa, somos su cuerpo, somos su familia. Abraza a la familia, abraza ese leño ardiente. Y cuando sientas que se está apagando tu hermano, sóplale. Cuando sientas que se está apagando tu hermano, sóplale. Bendícelo y no lo apagues. Enciende a tu hermano. Amén. Gloria a Dios. Abraza a 2 o 3. Bendice, que eres una bendición. Y si puedes, quédate con nosotros, que al final siempre tenemos comida, porque la comunión entre hermanos después de una maravillosa celebración es también maravilloso. La comunión entre hermanos. Así es que si puedes, quédate y convive. Dios los bendice. A la esencia, donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.